Carlos Bermud, sus actores y actriz José Sacristán, Luis Bermejo y Lucía Pollán, y el productor Pedro Hernández. Y lo que desean es escuchar ya sus preguntas. La primera, por favor, aquí en la primera fila, si venimos rápido, ahí en la primera. Hola, buenos días. Bueno, me levanto. Lo primero, bueno, felicitarte por la película, bueno, a ti y a todo el equipo, pues me ha parecido realmente fabulosa, muchas gracias. Y la pregunta, bueno, son dos preguntas. Me gustaría saber, no he tenido todavía la suerte de haber visto tu anterior película, Diamond Flash, y me gustaría saber, pues, cómo te has visto tú, habiendo dirigido antes Diamond Flash, que es una película que tuvo muy poca distribución o casi nula, y ahora con esta película que está siendo muy comentada, estamos viéndola aquí y probablemente tenga una buena distribución, ¿no? Pues me gustaría saber cómo ves tu evolución en cuanto a dirección en estas dos películas. Y luego, hablando de distribución, pues eso, me gustaría saber si va a ser bien distribuida esta película luego a partir de aquí. Gracias. Gracias. Evidentemente el cambio que existe entre Diamond Flash, que es una película que hice con 25.000 euros que ahorré trabajar en televisión y en la que básicamente empecé a rodar porque quería experimentar qué es hacer una película, quería probar cosas, quería equivocarme sobre todo, y la experiencia de pasar a Magical Girl es un poco pues trabajar con la producción, con una producción mayor que me permite a mí, me han permitido pues eso, no estar pendiente de hacer los bocadillos del catering, sino poder dedicarme a dirigir a los actores, que probablemente es la parte del rodaje, durante el rodaje que más me gusta. Y el cambio ha sido así. Tengo que estar muy agradecido a Pedro, que es Pedro, hola, ¿qué tal? El productor de la película, que vio Diamond Flash, él creyó que había potencial en esa película y apostó por, vamos a insuflar más dinero porque quizá podamos hacer algo más grande y mejor. Y ha sido un placer. En cuanto a la distribución, pues te podrá comentar Pedro mejor, porque esos temas yo no piloto demasiado. Bueno, si queréis os comento yo. La verdad es que la distribución sí, tenemos toda la intención de que sea una película que llegue al público. Lo que sí es verdad es que tal y como está el sistema, pues tampoco nos permite grandes alardes, así que no sabemos. Realmente hemos fijado un mínimo de copias, que son 30 copias, que eso nos permite ir a todas a todos los cines de este nivel de cine independiente, pero depende mucho de la reacción de lo que pase en San Sebastián, del público, de verdad. El público de San Sebastián es absolutamente genial. Entonces, la verdad es que lo aplauden todo y son súper generosos, ¿no?, en sus críticas. Todo, eso está bien. Yo creo que no todo. Bueno. Y ahí está bien que sean así. Pero, bueno, pues veremos. Después de San Sebastián nos podremos posicionar mejor, ¿no? Podremos saber realmente a quién va a gustar esta película, ¿no? Hola, aquí, en el centro. Hola. Una pregunta para el director. En una película que no se mueve en una clave naturalista, digamos, o costumbrista, ¿por qué has introducido ese retrato de un país en crisis, con diálogos explícitos sobre ella, con dos profesores en paro? Es decir, ¿por qué esa visión del país? Yo sí tenía la intención siempre de hacer una película que se ubicase en un momento y un lugar determinados. El momento es el actual y el lugar es España. Y quería que fuese así. No quería hacer una película que se pudiese localizar en un país indeterminado, en un momento indeterminado. Porque creo que eso me facilitaba, de alguna manera, a nivel argumental, situar a los personajes normales, unas necesidades que sí que entrocaban directamente con la situación económica actual de la crisis. No solamente económica, sino que les llevaba a hacer cosas que me permitían a mí llegar hasta ese punto, quizá menos naturalista del que hablas, de cine de género, ¿no? Pero sí me apetecía que todo surgiese de algo que podemos reconocer, no de un mundo a lo mejor de cine negro, con callejones oscuros y vapor saliendo de las alcantarillas, sino que quería un cine negro que se ubicase en Madrid, en la ciudad que yo conozco, en el entorno que yo conozco, porque así el espectador, de alguna manera, cuando sucede lo que sucede, cuando todo se tuerce y se convierte en una película de cine negro, creo que es mucho más chocante y me gustaba que fuese así. Buenos días. Quería preguntarle a Carlos por sus referentes, porque aparte de Almodóvar o incluso los principios de Colomo, aquella frescura del cine español, a mí me ha parecido reconocer algo de Buñuel en tu película. No sé si es un cineasta que a ti particularmente te interese o es casualidad. Enhorabuena por la película, por cierto. Gracias. Me parece sorprendente, gracias, rompedora.
y Pepe ya me había avisado de que os hiciéramos caso, y quería preguntarle a Pepe también esos papeles tan duros, ¿no?, que te están dando en estos momentos estos jóvenes cineastas, ¿no? Si es casualidad o cómo lo valoras. Papeles así como de tipo duro. Es un pobre diablo que se ve obligado por las circunstancias a emplear métodos o procedimientos que se aproximan no ya a la dureza, sino, vamos, a algo terrible. Pero no puedo sino celebrar y vivirlo espléndidamente el hecho de que estos jóvenes con talento, con coraje y con amor al cine y sabiendo perfectamente lo que hacen. Me gustaría añadir, a propósito de la pregunta anterior, creo que el punto de partida necesariamente tenía que ser perfectamente reconocible. Necesariamente. A partir de ahí, Carlos amplía o se acerca a los personajes y en ese alejamiento o acercamiento aparecen aristas, prismas, cosas que en un tratamiento al uso podrían no aparecer. Pero no son sino una dimensión que va poco más allá de alguien a quien perfectamente podemos encontrarnos en la calle, porque de no ser así la película sería otra. Y por lo demás, que voy a contar, yo no puedo sino, insisto, celebrar el tener la confianza de los cineastas jóvenes, no solo como profesional, debo decirlo, ¿no?, que son papeles formidables los que me ofrecen, sino la suerte de estar con ellos en esta andadura, cayendo la que está cayendo, de insistir en demostrar que el amor al cine, el conocer, el saber lo que se hace y el coraje para emprenderlo es muy emocionante el vivirlo con ellos, ¿no? Yo no puedo decir solo celebrarlo en todos los aspectos, ¿no? No solamente por la calidad o no de las películas, que eso ya cada uno que opine lo que quiera, sino en estar en esta peripecia tan emocionante, tan interesante, a veces tan cabreante, ¿no? Y por supuesto, en mi caso, puesto que pasado mañana cumplo 77 años, rejuvenecedora. Felicidades. Muy rejuvenecedora. En cuanto a los referentes que comentabas, hay unos que son conscientes y de cine que te gusta conscientemente, y otros que son inconscientes, que salen del cine que te gusta, incluso del que no te gusta, pero has visto una cosa en una película que te ha gustado y se te ha quedado ahí, incorporas. Por supuesto, Buñuel me gusta muchísimo, Saura me vuelve loco. Hablando de directores españoles que quizás cuanto más voy creciendo más me van gustando, porque voy entendiendo cosas a nivel simbólico, que cuando eres pequeño a lo mejor no conectas de esa manera, ¿no? Cuando ya acabas creciendo, de repente ves una película de Saura, empiezas a descubrir cosas que tienen relación con la manera de ser de los españoles o de tu cultura, de tu día a día, y se van quedando ahí, ¿no? Por supuesto, es lo que te digo, por supuesto Almodóvar, es que para mí es un maestro, como un sensei de esos, del ninja, es como, bueno, pues el sensei. ¿Qué más voy a deciros? Que yo creo que es evidente de la película. No me gusta taparlo, esconderlo, disimularlo. Creo que hay que homenajear desde la felicidad, desde el amor al cine, y que es lo que yo hago y lo que disfruto y celebro. Hola. Hola. Mi pregunta es para ti, para el director. Quería saber acerca de la decisión de no incluir escenas turbias en la película. Porque yo he estado todo el rato esperando a pillarme el trauma de mi vida y luego no. Entonces, quería saber por qué. Porque últimamente se tiende bastante a meter todo lo turbio que se pueda en las películas, o es la sensación que me da. Quería saber por qué lo habías hecho así. Son decisiones de dirección, al final, y de narrativa. Cuando decides escribir un guión puedes hacer miles de cosas. Puedes contar, puedes mostrar o no mostrar. Y siempre que dudo si mostrar o no mostrar, decido no mostrar. Me gusta mucho confiar en el espectador. Bueno, de hecho me gusta mucho confiar, cuando escribo el guión me gusta mucho confiar en los actores, en Lucía, Luis, Pepe, Bárbara. Confío en ellos, no les explico a ellos tampoco muchas veces el pasado de los personajes, entonces prefiero que ellos completen la película desde sus vivencias, desde su manera de ser. Y a su vez dejo que el espectador complete esas cosas que yo no he querido contar a los actores, ni siquiera lo contar en el guión. Porque quiero que el espectador no sea un ser pasivo, simplemente esté ahí sentado y vea la película, sino que sea un ser activo y que ponga parte de sus experiencias, de sus vivencias, para completar esas cosas. Las cosas agradables y sobre todo las desagradables, que creo que lo que tenemos dentro, lo que podemos llegar a imaginar o no imaginar, o simplemente divagar o sentir, siempre va a ser mucho más terrorífico que cualquier cosa que yo pueda contar que hay detrás de la puerta del lagarto negro, por ponerte un ejemplo. ¿Preguntas, por favor? Sí, aquí en la segunda fila, por favor. Sí,
por atrás el micrófono. Eso es. Hola, bueno, enhorabuena por la película. Gracias. Nos encantó. Yo quería preguntarte si crees que algo que te define en tu forma de dirigir es crear la confusión de sentimientos en el espectador, porque ayer y yo viendo Don Pepe Popi, que es tu corto, me veo riéndome de situaciones que en la vida normal dirías, hostia, es que es una tragedia lo que estás viendo, pero te crea la risa, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje con esa técnica y esa marca que tú te has creado? Efectivamente es así. Me gusta mucho en cuanto a la película como espectador, poner al espectador en un punto en el que se ve a sí mismo riéndose de cosas que son abominables, pero no lo intelectualizado. Es decir, si me preguntas el por qué lo hago, no te sé decir, porque me hace gracia. Al final acabaré diciendo porque me parece gracioso y porque me gusta. Y porque me gusta poner al espectador en debates morales consigo mismo, a los personajes también, me gusta ponerles en situaciones extremas. Me parece emocionante, al final es una cuestión de lo emocional. Me parece emocionante estar viendo una película en la que el personaje principal te está cayendo bien y dices, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Estás chantajeando? ¿Pero por qué? Este me caía bien y ahora me está cayendo mal, y la que me caía mal bien. En la serie de televisión está mucho más desarrollado, en Breaking Bad, Perdidos, existe esa ambigüedad moral. En una película tienes que ir mucho más al grano, ¿no? Pero aún así me gusta trabajar los personajes y las historias a ese nivel. Me gusta combinar lo trágico con lo cómico, porque la realidad, al fin y al cabo, no distingue de géneros. Y me gusta mucho estar atento a la realidad. Espero que cuanto más películas vaya haciendo, no pierda la conexión con la realidad en los diálogos, en ese tipo de aproximación al humor y a la tragedia. Ahí a la derecha. Sí, yo quería preguntarle. No sé hasta qué punto todo empieza da la sensación que todo empieza con los recortes en educación, ¿no? Que dentro de esa espiral de casualidades que al final llevan a esta situación. O sea, los recortes son los que han provocado que el personaje de Luis se haya abocado al paro, y a partir de ahí, bueno, todo lo demás, incluso... O sea, por eso quería preguntarte un poco qué valor le concedes a la educación, ¿no? También porque, no sé si me parece un poco que el tema de tu película puede ser resumido eso como la lucha entre el instinto y la razón en estos personajes, que son esa lucha en la que llevan un poco sus acciones, y también es importante, ¿no?, la labor docente a la hora de formar ciudadanos y aportarles herramientas para que emprendan esa lucha, digamos. Entonces, bueno, no sé si me podría contestar. Sí. Sobre la importancia que le da educación, creo que es toda, y ya está. O sea, la sociedad creo que se construye desde la educación, no desde la educación pedagógica o paternalista, sino de la educación que nos permita desarrollarnos como individuos. O sea, es decir, el conjunto de nosotros consigamos tener individuos complejos, distintos, plurales, pero individuos, ¿no? Y yo creo que eso se consigue desde la educación, y una educación basada en el respeto y el individuo en el sentido de ser una persona plena. En cuanto a la pregunta bueno, me has preguntado esto, luego me has preguntado, perdona, ¿puedes repetirme la siguiente pregunta? Sí, bueno, que todo está de alguna manera vinculado, pues, al tema de la educación, que incluso en esta espiral narrativa, digo, que presenta de casualidades, etcétera, tal, que incluso yendo un poco más lejos el espectador, en este caso, sí, puede pensar eso, ¿no?, que todo empieza con el tema de los recortes, son los que al final nos llevan a este drama. Sí, no lo planteé como una crítica al sistema de recortes, aunque existía. O sea, la película no nace de una crítica, aunque luego aparezca la crítica, no nace desde la necesidad de hacer una crítica a los recortes, sino, como decía antes, nace de un sentimiento mucho más lúdico y emocional. Quiero hacer una película y quiero que sea, iba a decir cojonuda, pero bueno, sí, quiero que sea cojonuda, quiero que sea una buena película. Y nace de ahí. Y luego van apareciendo cosas y incorporas, por ejemplo, lo que le decía al compañero de ubicar en la realidad, y esos personajes que una película de cine negro podía ser porque simplemente tiene un maletín y tal, quería que fuese un profesor que se ha visto, que está en paro y tiene este drama de su hija que se está muriendo. No surge de ahí la idea de hacer la película, pero sí lo incorporo a la película. Sí, ahí a la izquierda. Hola, buenos días. Tengo dos preguntas, ¿no? Una es para Sacristán. Enhorabuena. La verdad es que eres un fenómeno. No se admiten calificativos por debajo de eso. Creo que he oído que has cumplido los años o vas a cumplir. Pasado mañana cumplo 77.
Sorionak. Ah. Y tengo otra pregunta que es para la niña. Para ti, o mejor el director o tú mismo, es que el papel que haces es bastante complicado. Realmente, yo no sé si odias o amas a Bárbara, ¿no? Es que es bastante complicado. Realmente ahí me he perdido yo un poquitín, ¿eh? A ver si nos puedes explicar un poco. Y a la niña, también enhorabuena. Y la pregunta sería si te ha costado mucho hacer ese papel tan especial, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero sobre el papel que has hecho de esa niña, ¿no? Nada más. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Yo, en lo que a mí se refiere, no puedo darte más información de la que el director quiere dar en la película. Explicitar más esa relación sería ir a otra película. Los datos son esos. ¿Qué pasa entre este hombre y esta niña? Y ya que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, esto manéjese usted como pueda y no. Porque si damos más datos ya entramos en otra película. Es un poco también en la línea de una realidad que aparece perfectamente resuelta e identificable y que de pronto, cuando tropiezas con un cineasta como Carlos, que tiene el talento, la facilidad o la habilidad de que desde la misma posición de cámara, simplemente un pequeño desvío, por así decirlo, y aparecen las trastiendas morales, sentimentales, emocionales de un montón de personajes. Todo eso, además, en un armazón o en una estructura argumental tan sencilla en principio, que es realmente formidable. Yo soy un fan de la película, al margen de estar en ella, soy un fan de la película porque me parece que es un ejemplo magnífico de cómo contar una historia y lamento que en este sentido los datos son esos, porque en cuanto se pase la mano en la información ya caes en las páginas amarillas, es otra película. Esta película te facilita para que tú vayas caminando y vayas aportando desde tu propia capacidad de imaginar, ¿no? Si no, insisto, la película es otra. Pues había escenas que obviamente eran más difíciles que otras, pero, por ejemplo, la de fumar, pero la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo todas las escenas y aunque sean difíciles, al final lo haces y ya está, y lo has hecho y al final lo disfrutas. Entonces, sí, era algo difícil, pero estaba bien. Sí, hola de nuevo. Me gustaría, he visto, creo que son 2 carteles diferentes de la película. Uno es el que aparece hoy en la portada del diario del festival y otro es uno que me gusta más, que es como un dibujo de Bárbara Leni con el lagarto negro, y me gustaría saber la idea de esos carteles, quién los diseñó, si fueron aportaciones tuyas o cómo fue. Y luego, si me permites otra pregunta también, la película empieza con la voz de Pepe Sacristán y no sé si simplemente era una idea que estaba ya desde el principio o es un lujo para todos para que podamos escuchar su fantástica voz. Gracias. Por supuesto. La primera pregunta sobre los carteles los he hecho yo, soy diseñador, soy ilustrador y dibujante de cómics y, bueno, me dedicaba a eso antes de hacer películas. Y me encanta la cartelería, creo que es una cosa que me da pena que se esté perdiendo un poco, porque los carteles simplemente pues ahora mismo son como, bueno, que aparezcan las caras de los actores, pero no hay una idea detrás a nivel conceptual de diseño, ¿no? Pues volviendo un poco a las películas de Saura, de las que hablábamos, que me flipaban los carteles de las películas de Saura, de Almodóvar. Buscaban un concepto y lo explotaban. El cartel, podías enseñar a cara a los actores y a la vez contar la historia de la película en un cartel, en una imagen. También he hecho ilustración de prensa y además cuando haces prensa tienes que ser muy conceptual, entonces me gusta mucho hacer los carteles, diseñarlos y dibujarlos y todo. El hecho de que haya 2 carteles, hay un teaser póster, el primero era un teaser póster, que no aparecen los actores, y el segundo pues es el póster quizá para las salas en las que sí aparece la cara de los actores, que creo que también es interesante a nivel comercial. En cuanto a la segunda pregunta, que no la recuerdo. La voz de Sacristán. Bueno, el día que conocí a Sacristán tuve que tomar 4 o 5 cervezas antes de ir a cenar con él, porque me imponía bastante y aún me sigue imponiendo.
Y una cosa que le dije, confesé en el momento, fue yo cuando empezaba La Guerra de los Mundos, la película de Steven Spielberg, empezó en España, la película tenía la voz de BP al principio, ¿no? Y yo pensaba, yo quiero hacer lo mismo. Pues hazlo. Quiero hacer eso, quiero que una película empiece con la voz de Sacristán en negro. Pues ya está, pues escribe, coño, Damián, en negro, habla, pues ya está. Pues simplemente por el placer de hacerlo, por el placer de escuchar su voz y el placer de que te vaya cautivando y que vayas entrando en la película desde su voz. Qué mejor manera de entrar en una película, ¿no?, que con Sacristán metiéndote en ella. Y se lo comenté en esa cena que te comento. Le dije, quiero empezar la película así, porque eso, me dijo una cosa muy grosera, que no repetiré, una palabra como, cuando escuché la voz, y quería hacerlo, ¿no? El placer de escuchar su voz. A propósito de carteles, debo decir que estoy haciendo El Loco de los Balcones en el Teatro Español y el cartel es cojonudo. Es cojonudo. Es cierto, ¿eh? El cartel del Loco de los Balcones es una belleza de cartel, es una maravilla. Sí, en relación con los actores también te quería preguntar un poco cómo has elaborado el casting, ¿no? Porque, bueno, aparte de Pepe, que tiene una trayectoria más dilatada, la mayoría de los, tanto pues, Luis como Bárbara, Israel, Elizabeth, son gente más vinculada al medio escénico, ¿no?, que están más presentes en el teatro que así en el cine. Entonces, bueno, pues que nos contaras un poco la elección, aunque, bueno, hay una directora de casting. Y luego también, si crees que este tópico siempre se dice, ¿no?, pero que realmente que también es algo que está perdiendo o sea, que los actores lleguen al cine desde el teatro, como pasaba antes, que parece que era la mejor escuela. Bueno, eso ya hay un debate y luego hay muchas opiniones, ¿no? Pero parece que era el camino natural del cine español antes ir a buscar a sus actores a las tablas. No sé. La primera pregunta. En el casting empecé a trabajar con con Sara Ilbatúa. Es que iba a contar luego lo de Elizabeth, cómo nos conocimos tú y yo, que es muy fuerte. Porque nos conocimos porque íbamos por acá andando y te paré y ahora iba con una amiga y no sé por qué era fuerte. Porque estaba buscando una actriz y dije, vamos a hacer un corto mañana o dentro de una semana. Y dijo, debuti. Con Sara Ilbatúa, la primera persona que tenía en mente era Luis Bermejo. Quería trabajar con él desde el momento que vi El Señor, de Juan Cabestany, y dije, voy a hacer una película con Luis Bermejo, ya está. Escribí el papel pensando en él desde el primer momento. El personaje se llama Luis, no por Luis, sino por Luis Carroll, el padre de Alicia, en Alicia en el País de las Maravillas. Guiños. Esto, guiños. Pero quería que coincidiera que Luis Bermejo se llama también Luis y dije, pues Luis va a ser el padre de esta niña. El primer personaje era Luis. Luego tenía otros dos personajes, que era una señora de 50 años y un chico de 40 y tal, que cambié sus edades para que fuesen Bárbara Leni y José Sacristán. Que me podían ofrecer ellos pues un alumno, o sea, una alumna y un profesor. Dije, pues vamos a comprar esto y vamos a escribir con esa base estos personajes. A Elizabeth Gelabert había trabajado con ella en un cortometraje y quería seguir trabajando con ella y espero seguir trabajando con ella mucho tiempo. Y a Israel pues fue una propuesta de Sara Ilbatúa que me pareció maravillosa y que incorporamos a la película. Ha sido un trabajo con Sara muy interesante porque yo iba escribiendo un poco a medida que iba hablando con ella, perfiles para la película, y la película fue creciendo mientras trabajábamos, pues eso, con el casting, con Pedro en la producción, mientras conseguíamos financiación. Yo de repente hacía un giro de trama ahí que no tenía resuelto, que fue un poco loco, pero así trabajamos. Y lo del teatro, no tengo mucha... Eso ha sido más casual porque no tengo... Si llevo poco tiempo haciendo cine, pues teatro, estoy completamente desconectado. Poco a poco estoy empezando a apreciar el teatro, ir más al teatro por amigos, pero es un medio en el que estoy muy desconectado. Lo que sí creo que es una gran escuela, lo estoy viendo porque lo noto, de actores, bueno, escuela o pillar callo, es la televisión, me parece alucinante.
cómo facilita, o sea, cómo actores que vienen de la televisión pillan ese punto práctico, sobre todo a la hora de actuar, que facilita muchas cosas muy técnicas de un actor, a lo mejor memorizar el texto, ser resolutivo, y eso creo que la televisión lo da. Tiene cosas a lo mejor más complicadas que puedas hablar con un actor, que te dicen, bueno, esto es un poco rollo y tal, pero hay cosas que pillan tal callo que es muy fácil luego, si quieres cuidar más o mimar más las escenas. Allá atrás del todo. Hola, buenos días. Hola. Mira, quería preguntarte, incidiendo un poco en lo que decía Sacristán, de que los datos son los que son. Nosotros salir a ver la película, yo por lo menos leí la sinopsis y decía una niña enferma que sueña con un vestido y su padre intenta conseguírselo. Quiero saber si tú, la historia parte de ahí o cómo vas creando la historia. La historia parte de una idea sencilla, de un cuento, de una estructura narrativa. La idea nace de las ganas de querer hacer una película y pensar, quiero hacer una película, como decía antes, y quiero que sea una película buena. Entonces pienso, voy a pensar en una estructura tipo cuento. Pues una persona es chantajeada, esta persona pide ayuda a otra persona y la persona a la que le ha pedido ayuda, cuando se ve cuando ve que tiene ese objeto de chantaje en su poder, la vuelve a chantajear. Entonces ahí vas construyendo. ¿Por qué pide ayuda a esta persona? ¿Quién es esta persona? Al principio, pues, como os comentaba antes, eran otros personajes y los cambié. Me facilitaba el tema de la relación entre un profesor y la alumna. Ahí tenemos muchas historias ya. Vamos a bucear un poco a ver lo que nos ofrece esto. Aparece de repente dices, esta persona chantajea. ¿Por qué chantajea a la primera persona? Pues, ¿qué necesitará? ¿Dinero? ¿Para qué? Y al principio pensé en drogas, temas de droga, pero se lo comentaba a un amigo y me decía, temas de droga, muchas películas ya hay de temas de droga, no mete algo más. Y pensé, vamos a meter algo más. Si vamos a hacer una película así heavy, vamos a meter algo un poco luminoso, ¿no? Para que contraste, como decía el contraste antes. Un vestido de una Magical Girl. Estéticamente pueden funcionar. Y de repente algo que es estético y que solamente funciona a nivel estético, dices, y me da para un giro a mitad de la película, porque le falta el cetro. Y dices, ¿te ocurre? Pues el cetro, mira, pues así cuando piensas que la peli ha acabado hay un giro y la peli continúa. Y no solamente continúa, sino que lo que parece que iba acabado, de repente se convierte en una explosión de violencia. Así voy creando. Pues se me van ocurriendo cosas y las voy escribiendo, así para potenciar cosas que quiero subrayar y eso. Bien, allí había una pregunta, me parece. Sí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la película. Enhorabuena. Gracias. Personalmente, me parece disfrutable del principio al fin. Es Gracias. sorprendente, no te deja en ningún momento... te deja con ganas de más, inclusive. Gracias. Sobre todo, quería consultarte a nivel de guión. Era un poquito la pregunta anterior, pero ¿cuánto tiempo te genera, por ejemplo, el guión de esta película? ¿Cuánto tiempo has utilizado para él? Y sobre todo, si tienes muchos más guiones metidos o más ideas, o directamente trabajas a partir de un guión y solamente estás centrado en eso, o tienes varios, digamos, proyectos o varias ideas que tienes guardadas en un cajón para desarrollarlas posteriormente. Sí. En cuanto al tema de cuánto tardó en hacer el guión, empecé con esta idea que estructura, la tuve como a finales de 2011. En 2012 me invitaron a una especie de jornadas donde tenía que conocer a productores franceses. Allí conocí a Pedro. Íbamos los dos con una película y nos conocimos allí. Y me forcé, en plan, necesito como una sinopsis rápida para esto, y la escribí, me senté a escribir. Si es que al final todo me salía cuando me senté a escribir, pero es que me da una pereza sentarme a escribir muchas veces, porque me gusta más pues, pensar así de manera muy romántica en los personajes, pero al final hay que sentarse y escribir, que es donde sale todo. Pero me cuesta. Pero estuve, con el guión estuve 7 meses, ya te digo, y de repente empezas con una historia más potente, a lo mejor, primero tiene una estructura, luego aparece la historia de Luis y Alicia, y luego vas incorporando lo que simplemente necesitas para emocionar al espectador, que al final un poco va de eso. Estuve a lo mejor 7 meses o así. En cuanto a las historias que tengo en un cajón, sí, estoy de apuntar cosas que se me ocurren. Muchas veces nace de una imagen y cómo llegamos a esta imagen, ¿no? Muchas veces nace de una estructura narrativa y otras veces nace de una idea. Ideas, pues las voy apuntando y luego intento unirlas. 3 ideas distintas se acaban uniendo para construir esa historia. Sí que tengo un poquillo de crisis creativa ahora con lo de la peli, que quiero como sentarme ahí
A ver si... O sea, tengo como cosas escritas, pero con todo San Sebastián y todo este rollo, pues me cuesta más sentarme. Pero sí que tengo, sí. Gracias. Una última pregunta allí, por favor. Sí. Sí. Has hablado de Saura como influencia, pero tú perteneces a una generación muy diferente, ¿no? Tú vienes del mundo del cómic, de la ilustración, te haces conocido por una película que se ha estrenado en Internet, ¿no? ¿Sientes que formas parte de una generación diferente de directores en el cine español? Por edad, sí. Por motivaciones, influencias, hay mucha gente haciendo cine, entonces si hablas de generación en cuanto a una corriente que nos una, tal, no lo veo tan claro. Y de hecho creo que es bueno, porque creo que pueden salir cosas. No tenemos la necesidad o la obligación de tener que hacer como un discurso común, y me parece más interesante que seamos francotiradores y que nos unamos en unas cosas, en otras no. Soy un gran amigo de Nacho Vigalondo y nuestro cine no tiene nada que ver. Sin embargo, sí que existe, a nivel estético quizá, pero sí que existe algo que nos una, quizá algún tipo de obsesiones. Nuestras películas hablan de la obsesión. Nunca hablamos de cine. Me gusta mucho, por ejemplo, Jonás Trueba, Juan Cabestany. Sí me siento parte, claro, no me siento parte de una generación, simplemente soy su amigo. Y soy su amigo porque hacen cosas que me gustan. Y poco más, no me siento realmente parte de una Nouvelle Vague o algo así. Sí, yo, aunque no se me ha preguntado, pero creo que una de las características del cine español ha sido su diversidad, pero desde siempre, ¿no? Y ha habido, en una misma generación, ha habido cineastas totalmente opuestos, diferentes, incluso antagónicos, y eso es bueno. Creo que siempre ha sido así. Y hay una conexión, sin embargo, entre cineastas, yo sí la veo perfectamente, ¿no? Entre cineastas bueno, incluso ya desaparecidos, pero no solamente de España, ¿no? Sino con chavales jóvenes. En el mundo de la interpretación también suele ocurrir. Resumiendo, que las generaciones no delimitan o no certifican un tipo de cine, sino más bien lo contrario. Conviven en una misma generación cineastas de distinto pelaje, de distintas formas de hacer. Y pienso yo que eso es bueno, que es muy bueno. Sí quería matizar que quizás es verdad que nos hemos visto abocados a tener que, por la crisis en muchos sentidos, la crisis económica, la crisis cinematográfica en España, hacer las películas de otra manera. Entonces sí es verdad que cuando haces una película de una manera determinada, de repente lo económico afecta a lo creativo. No es lo mismo trabajar cuando tienes poco dinero, cuando tienes mucho. Las historias que cuentas a lo mejor son otro tipo de historias. En ese sentido creo que sí, aunque no seamos una generación o no la considero así, sí que creo que nos hemos visto afectados, aunque hagamos todo tipo de cine, por la crisis, y creo que nos han hecho, para bien o para mal, hacer un tipo de películas, plantearlas de otra manera, quizá. Muy bien, muchas gracias a todos. Pues. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.